Bueno, abran sus Biblias, por favor, al capítulo 6 de 2 de Corintios. Si recuerdan, la semana pasada nos quedamos en el capítulo 6. Vimos la parte del capítulo 5, donde nos habla de la reconciliación, el ministerio. ¿Le podemos bajar un poquito esto? El ministerio de la reconciliación se oye como una caja. El eco. La semana pasada vimos acerca del ministerio de la reconciliación y cómo Pablo decía que somos colaboradores con Cristo, y así nos exhortaba, así como a los corintios, a que no recibamos en vano la gracia de Dios. Recordamos también que nos dice la palabra aquí que no damos, dice, a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, decía Pablo. Recuerden que Pablo era acusado, o más bien menospreciado, por los falsos profetas, los falsos maestros y los falsos apóstoles. Y ahora aquí estableció quién era él en Cristo. Pero ahora quiero empezar del versículo 14 en el capítulo 6, donde nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo implica que el Espíritu Santo mora en ti, vive en ti. Amén. ¿Cuántos aquí están seguros y conscientes de que el Espíritu Santo mora en nosotros, que vive en nosotros? Ahora otra pregunta: ¿cuántos aquí hemos decidido darle completo control, completo dominio al Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos dirija en nuestra vida como cristianos? ¿Cuántos aquí verdaderamente podemos decir amén? Amén, amén. Bueno, vamos a empezar. Dice primeramente, vamos a leer los que son como 5 versículos, 7 versículos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Dios no hace acepción de personas, amén. Y dice el Señor Todopoderoso. El versículo 1 del capítulo 7 que sigue nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice Pablo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vemos aquí un llamado a santidad, a santificarnos, a apartarnos de las cosas mundanas. Aquí empieza primero Pablo exhortando a los corintios, pero lo vamos a aplicar a los mexicanos, amén, y a los que estamos aquí. Hermano, ¿es argentino o chileno? Me dijo. Chileno, Dios no hace acepción de personas, amén. Yo soy judío. Amén. Vamos a seguir adelante. Bueno, entonces Dios no hace acepción de personas, pero nos llama a todos los que decimos que somos cristianos, todos los que manifestamos que somos creyentes, a apartarnos de la inmundicia, apartarnos de la contaminación de la que el mundo nos quiere incluir, nos quiere jalar, ¿cierto? Entonces nosotros debemos de hacer la decisión. Aquí exhorta a los corintios a apartarse de la idolatría primeramente, porque recuerden, los corintios Corinto era un pueblo pagano. Antes de que Pablo viniera y compartiera el evangelio, muchos creyeron, fueron convertidos después, pero seguían con sus costumbres paganas, seguían con su religiosidad. Y algunos estaban más involucrados en la filosofía que en verdaderamente agradar a Dios en su caminar, en su diario vivir. Y entonces los cristianos de Corintio traían arrastrando raíces paganas. Ahora, les pregunto, ¿algunos de ustedes traen todavía arrastrando costumbres pasadas? Raíces.
¿Cuántos de ustedes aquí fueron inculcados en el catecismo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, ahí vamos, no se sientan mal. También su servidor, ahí vamos. Entonces, nosotros como cristianos debemos evitar participar en esas cosas ya, en la idolatría. Hay personas que han recibido a Cristo y me ha tocado en el pasado, aquí no, yo sé que aquí no, pero me ha tocado que los encuentro todavía con un, ¿cómo se llaman esos? Rosario colgado en el espejo de su carro. Entonces me subo y digo, oye, brother, ¿y eso qué onda? ¿Todavía lo rezas? Le digo, yo no, como dicen por ahí, Pablo era derecho, yo también le tengo que decir, ¿todavía te la avientas? No, dice, nomás lo traigo ahí. ¿Para qué? Para protección. Porque es la verdad, mucha gente piensa que esas cosas tienen poder. Y nosotros, desafortunadamente, quizá fuimos inculcados, algunos de nosotros, espero que nadie se ofenda, pero yo fui que disque católico. Perdí a mi padre a los 8 años, a mi madre, perdón, perdí a mi padre a los 8 años, me enojé, maldije a Dios, ustedes saben mi testimonio, maldije a Dios y no quería nada con Dios. Pero el crucifijo de mi mamá estaba colgado en mi cuarto. ¿Por qué lo tenía yo ahí? Yo no era cristiano, yo no quería nada con Dios, pero tenía el crucifijo. ¿Sí me entienden? De alguna manera todavía me pegaba ahí, ¿me entienden? O sea, yo todavía ponía mi confianza en una cruz con un Cristo crucificado. Pero mi Cristo no está muerto en una cruz. Mi Cristo no está muerto en una cruz. Mi Cristo fue resucitado. Con el mismo poder que resucitó a Jesús, el Señor te ha llenado a ti. Si tú eres creyente. Entonces yo, como decía, aunque yo no quería nada con Dios, ahí andaba con ese crucifijo. Y algunos todavía continúan. Hay personas que me han dicho, ¿sabe qué, pastor? ¿Es malo hacerse una limpia? Y personas que yo ya conozco por tiempo me preguntan, ¿es malo hacerse una limpia? ¿Y ustedes qué dicen? Yo le digo, malísimo, porque entonces no estás poniendo tu confianza en Dios. Él ya te limpió. La palabra de Dios nos dice que la sangre de Cristo nos lava, nos limpia, nos purifica de todo. Amén. Y no hay poder que sea mayor que la sangre de Cristo. La sangre de Cristo pagó por mis pecados, por tus pecados, nos removió de nosotros esa maldición que por años generacional venía en nuestras familias. Como les dije la semana pasada, yo tuve el privilegio de ser el primero en mi familia en recibir a Cristo. Pero el Señor me tuvo que apretar las tuercas. Me tuvo que poner al punto en que mi hijo Nick, el pastor Nick, se me moría, ustedes lo saben. Y doblé rodilla y le dije, si de veras eres, a ver, la neta que no creo. Pero Él me mostró que Él es. Él vive, y porque Él vive, también mi hijo vive y yo vivo. Y ustedes viven, los que creen en Cristo. Entonces, hay cristianos que todavía no sueltan esas creencias. Entonces, Pablo les hablaba aquí a estos corintios para que se apartaran de esas costumbres paganas, que se apartaran de esa gente que los llevaba otra vez a la idolatría o al pecado, porque no nada más era ¿cómo se dice? El pecado de idolatría lo que Pablo aquí se estaba haciendo referencia, estaba refiriéndose a otras áreas. Amén. Vemos que Pablo les llama a santidad. Entonces, hay cristianos que todavía no sueltan esas creencias, esas costumbres y esa religiosidad y siguen practicándolas. Y les quiero decir, la palabra nos enseña que tenemos un Dios que es celoso y que no comparte su gloria con nada ni nadie. Amén. Y digo nada ni nadie porque ni un Dios ni una esfinge. Amén. Nada se puede comparar con mi Dios todopoderoso, con tu Dios si tú crees en Él. Nada ni nadie tiene el mismo poder. Nuestro Dios es celoso, como dije, y no comparte su gloria con nadie. Y nos dice aquí que como cristianos no debemos tampoco unirnos en yugo desigual. ¿Qué quiere decir unirse en yugo desigual? Miren, ahorita les voy a decir, cuando estaba ahí adentro orando, vi el yugo que tenemos.
Y me voy a tomar un segundo para ir por él y le voy a pedir a mi hijo Nicolás que venga arriba. Vengan, ahorita verá. No está mi esposa ahorita, está cuidando a los niños, pero mi hijo Nicolás está unido conmigo en Cristo. Amén. Entonces, un yugo es esto. ¿Qué hacemos? ¿Nos lo ponemos? Entonces estamos unidos. Amén. Bueno, yo te tengo noticias. Ay, perdón. ¿Está bien? Era nada más para hacer un visual. ¿Agarraron la onda? Un yugo te une con alguien. En aquel entonces, en los tiempos del antepasado, unían a diferentes animales para arar y decían que no unieran a un buey con un asno. Claramente, tiene que ser de la misma especie, porque también ponían a uno, por decir a un buey o a un toro mayor, con uno más joven. ¿Para qué? Para que le enseñara. Jesús te dice y nos dice a cada uno de nosotros, dice, si alguno de vosotros está cansado y trabajado, ¿qué dice? Venid a mí y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros. Amén. Tomad mi yugo sobre vosotros. Cuando tú tomas el yugo de Jesús, te unes con Jesús. Cuando tú te unes en yugo con otra persona que no es igual en creencia que tú, cometes un gran error. Porque el espíritu que mora en ti no es el mismo espíritu que mora en una persona mundana. Amén. Muchos jóvenes y muchas jovencitas han caído en el error de involucrarse con gente que no conoce a Cristo en noviazgo. Y dicen, es que lo voy a cambiar, lo voy a ganar para Cristo. ¿No es cierto? Muchas veces dicen eso, lo voy a ganar para Cristo. Y terminan siendo influenciados o influenciadas a volver a las cosas del pasado, porque el otro jovencito o la otra jovencita quizá podría ser de un carácter más fuerte y se aferra a que así van a ser las cosas. Yo quiero ir al cine, yo quiero ir a bailar, yo quiero echarme unos tragos, yo quiero hacer X, Y, Z. Y yo no condeno a nadie, solamente les digo, si de veras decimos que le pertenecemos a Dios, como dice la palabra en 1 Corintios, vamos a 1 Corintios en el capítulo 6, también nos habla de que somos, gracias Señor, templo de Dios. Amén. Miren lo que dice aquí. Esto está un poco fuerte, ¿verdad? Dice Pablo, todas las cosas me son lícitas en el versículo 12, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Ese era otro tema que Pablo estaba enfrentando. Y el Señor para el cuerpo, dice claramente. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Dice claramente, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros, aquí dice algo fuerte, una ramera, una persona de la calle, una persona que da su cuerpo. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, dice, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, lo dice claramente. Pero el que se une al Señor, dice claramente, un espíritu es con Él. Vemos ahí, se unes con Dios y eres el mismo espíritu de Él. Ahora el versículo 18 en adelante, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica con su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Ahí lo dice claramente. ¿Ignoras tú que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿O estás consciente
y guardas tu templo, guardas tu cuerpo. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque dice, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros fuimos comprados, amén. ¿Cómo fuimos comprados? Con la preciosa sangre de Jesús. Nosotros, desde la caída de Adán, por decir así, le entregaron control al enemigo, a Satanás. Pero Cristo vino a redimirnos, a rescatarnos, como nos dice en primero de Pedro 1:18. Me encanta ese pasaje, porque nos dice, y a vosotros que estabais, segundo Efesios 2, y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿qué hizo Dios? Dios os dio vida juntamente con Cristo. En primero de Pedro 1:18, sabiendo, dice, que fuiste rescatados. Sabiendo, quiero que vayan conmigo, vamos a ir desde el versículo 13, porque lo habla claramente. Primero de Pedro 1:13 les llama a hacer una vida santa, a vivir una vida santa. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y luego dice, como hijos obedientes. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Como hijos obedientes, no os conforméis, o sea, no te hagas a la manera, a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque dice claramente, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el resto de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué es lo que vemos aquí? Un llamado a santidad también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué muchas personas, tanto jóvenes como adultos, hay adultos también que se involucran con personas que no son creyentes? Y no digo, tenemos que salirnos de este mundo, porque no podemos salirnos de este mundo. La palabra nos dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Mas sin embargo, les digo una cosa, aquí nos tiene el Señor hasta que nos lleve allá. Y mientras estamos aquí, la semana pasada mencioné que sí es necesario pasar tiempo con los incrédulos, pero ¿para qué? Para compartir la fe, para hablarles de Cristo, compartir el Evangelio. Es necesario, porque de otra manera, ¿cómo van a ser salvos? Yo le doy gracias a Dios por mi compadre Pancho, y le doy gracias a Dios por todos los que me hablaron antes de él acerca de Cristo. Pero Dios lo usó a él porque él sabía que a él no le podía tumbar los dientes, porque nos conocemos desde los 8 años, somos compitas desde los 8 años. Y cuando me habló de Cristo, le dije, la mera neta, yo no quería nada con Cristo, yo no quería nada con Dios. Le dije, la mera neta, compa, no te tumbo los dientes porque eres mi compa, pero no me hables de Dios. Y él seguía aferrado y me hablaba y me decía, es que tú necesitas a Dios, compa, tu dinero de nada sirve. Cuando mi hijo se enfermó, me dijo, tu dinero de nada sirve, solamente Dios lo puede sanar, los doctores te lo desahuciaron, ¿para dónde me hacía? Y le doy gracias por su vida. Así tú y yo tenemos el tesoro de la salvación, tenemos el conocimiento a la vida eterna, el camino, amén. Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único que nos lleva al Padre. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Guardarlo para nosotros? No, necesitamos decirle a los demás. Como les decía yo la semana pasada, si pasas por una casa y ves que se están quemando, ¿te vas a ir de paso o vas a esperarte a que lleguen los bomberos? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tratar de rescatar a alguien? ¿Echarle agua o tierra, como quiera que sea?
Nuestra hermana Tania nos llamó el jueves pidiendo oración porque el fuego ya mero llegaba al comedor de los niños. Y me dice, pastor, no tenemos agua, no tenemos. Y eran como las 9 de la noche. Le dije, hermana, ¿quiere que vaya para allá? No, nada más le pido que oren por nosotros. Vamos a orar ahorita mismo. Dios es poderoso, pero ellos están haciendo la labor de compartir el evangelio. Alcanzan a los niños, alcanzan a los padres. Nosotros también lo podemos hacer. Pero hay una cosa, como decía anteriormente, mucha gente ya mayor comete el error de involucrarse con una persona no creyente pensando que lo va a cambiar. Y desafortunadamente algunos han llegado a contraer matrimonio, a casarse en contra de la voluntad de Dios, porque ahí nos dice, no te unáis, no os unáis en yugo desigual. Y después vienen los problemas, porque una persona piensa de una manera y fue inculcada de cierta manera, la otra persona más liberalmente y lo quiere hacer a su manera, y terminan en problemas. No, pues que mi hijo va a ser bautizado acá. No, pues mi hijo, yo quiero que él se bautice cuando él quiera. No, pues el dinero, si no le des tanto dinero a Dios, es que Dios es el que me bendice y yo lo quiero bendecir, le quiero dar. Amén. Hay muchas áreas en las que puede haber conflicto, pero todo empieza por desobediencia. Amén. Y dirás, ay pastor, qué duro está pegando. Yo no, la palabra. Amén. La palabra. El versículo, quiero que veamos otra parte que tengo aquí, una nota. También debemos evitar involucrarnos en negocios haciéndote socio con alguien que no piense igual que tú, alguien que no tenga integridad, alguien que decida, pues aquí podemos cortarle esto, no declaramos estos impuestos, X, Y, Z, ¿no es cierto? Y en alguna manera puede uno terminar fallándole a Dios, porque Dios nos dice, dale a César lo que es de César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Entonces debemos de tener cuidado con quién nos unimos, tanto en una relación, ya sea noviazgo, matrimonio, como también en un negocio. El versículo 14 al 16, vamos a leerlo por favor. Dice aquí claramente, lo leímos, vamos a leerlo de volada al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros, vuelve a decir, sois el templo del Dios viviente. Pablo menciona 5 cosas que están en contraste. Primeramente nos menciona la justicia con la injusticia. Jesús es la justicia de Dios. La palabra de Dios nos enseña en 2 Corintios 5, revolviéndonos un poquito, ahí nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús es la justicia de Dios. Jesús pagó el precio en el sacrificio en la cruz por nuestros pecados, para justificarnos. En Romanos 5:1 nos dice claramente, justificados pues por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. ¿Por la fe en qué? Por la fe en la obra redentora de Jesús, en Jesús mismo, en la sangre que Él vertió. Amén. ¿Estás justificado? ¿Has recibido a Jesús? Si no lo has recibido, al final de este servicio voy a hacer una invitación. Pero aquí lo dice claramente, que Jesús no conoció pecado, pero Él fue hecho pecado. ¿Cómo fue hecho pecado? Todos los pecados del mundo, de la creación de Dios, recayeron sobre Jesús cuando Él fue crucificado. Desde ese momento, Él fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, para que nosotros pudiéramos ser justificados. Entonces Jesús es la justicia de Dios, y nosotros somos hechos por Él y por fe en Él, justicia de Dios en Él. Entonces les pregunto, ¿qué compañerismo o qué sociedad tendríamos que tener con el mundo?
les vuelvo a decir, ¿qué me dicen ustedes? ¿En qué podemos involucrarnos con el mundo? El Evangelio, amén. Compartiendo tu fe en cuanto tengas oportunidad. Es lo que necesitamos hacer. La otra parte que menciona aquí es la luz con las tinieblas. ¿Recuerdan? En el primer capítulo de San Juan nos habla de Jesús que venía a este mundo. Pero primero dice, la luz resplandece en las tinieblas. O resplandece la luz en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, en el versículo 5. Pero el versículo 9 me encanta, porque dice, aquella luz verdadera. Jesús es esa luz verdadera. Aquella luz verdadera, dice, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, continúa diciendo, y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús es esa luz. Continúa diciendo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, dice, de ser hechos hijos de Dios. O sea que no nacimos hijos de Dios, nacimos creación de Dios. Pero para verdaderamente ser hijos de Dios se necesita creer en Jesús y recibirle. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un nacimiento espiritual. Eso es lo que es la luz. Jesús es la luz. Jesús mismo proclamó diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá en él la luz, amén, de la vida. ¿Tienes la luz? Amén. Por eso es que Jesús también en Mateo nos dice, vosotros, ustedes, son la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras obras, dice, fíjense, glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre, a Dios. Entonces, quiere decir que nosotros vamos a involucrarnos haciendo obras, pero no obras para ganar la salvación, sino obras para llevar a cabo el propósito de Dios, alcanzar a otros, obras que reflejen que Jesús, el Espíritu Santo, mira, vive en nosotros, está guiándonos y dirigiendo para hacer esas obras, porque la palabra nos dice en Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra andar implica acción, involucrarnos haciendo las obras que Dios nos da a hacer para glorificarlo. Entonces el versículo 16 dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nada, no debe haber. Yo les digo una cosa, el templo de Dios no es este edificio. El templo de Dios no son las iglesias que ves con una cruz y campanas. No, el templo de Dios es todo aquel que ha recibido a Jesús y el Espíritu Santo mora en él. La palabra de Dios nos dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, sino en nosotros, hermanos, en aquellos los que hemos creído, hemos confiado en su obra redentora y hemos recibido su Espíritu Santo. Dios mora en nosotros en espíritu, amén. Aquí nos dice que Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos. Habitar describe que Él está allí, su presencia con nosotros está aquí. Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen? La palabra de Dios nos lo dice claramente, que Él habita entre nosotros, que Él se deleita en las alabanzas de su pueblo. Cuando ustedes estaban levantando su voz y alabándole, yo les aseguro que Dios tenía una sonrisa de oreja a oreja, viendo a su pueblo alabarle. Amén. Entonces, Él está aquí, Él habita en ti, está aquí en nosotros. Entonces, si Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, tú eres el templo del Espíritu Santo. Yo soy el templo del Espíritu Santo.
¿Cómo es que habita en aquellos que le reciben, aquellos que le creen en su nombre, como nos dice Juan 1:12? En Apocalipsis 3:20, ¿recuerdan? Nos dice: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre, dice claramente, y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. La palabra entraré en él implica que va a tomar morada en ti, y cuando dice cenaré con él, es porque es parte de tu casa. Amén. Tú eres el templo, tú eres la casa de Dios. Cuando cantamos en la casa de Dios, no es nada más aquí, es aquí donde puede haber gozo. Amén. Dentro de ti. Entonces, del momento en que tú lo recibes, Él hace su morada en ti. Él te llena de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a morar en ti. Pero ya depende de ti venir a Él, crecer en la fe, desarrollar una relación íntima con Él y crecer con la llenura del Espíritu Santo. Llenarte de palabra, clamar a Dios que te llene con ese Espíritu Santo, y así no vivas o no trates de vivir la vida cristiana con tus propias fuerzas, con tu propia voluntad. No, es que yo tengo control. No, dale el control al Espíritu Santo, dale el control a Dios. Aquí en el versículo 17 nos lo dice claramente, que nos apartemos, que nos apartemos. Vamos al versículo 17 hasta terminar 2 Corintios 6 y vamos a entrar. Dice claramente: por lo cual, dice, salid en medio de ellos. Nos llama a apartarnos, a separarnos de la inmundicia de este mundo y a santificarnos para Él. Fíjese lo que dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. El santificarse quiere decir considerarse uno apartado para Dios. Amén. ¿Lo estás haciendo en tu vida? No cuando te ve la gente, sino cuando tú y Dios solos están. Estás apartado para Él. Buscas esos momentos y buscas donde quiera que estés hacer su voluntad. Tú decides. Aquí claramente nos lo dice. Aquí Pablo nos exhorta a apartarnos. Dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Este es un pasaje de Isaías donde llamaba al pueblo a apartarse de los pueblos paganos, de la inmundicia, de la idolatría y las prácticas que no glorificaban a Dios. Y de igual manera a nosotros se nos aplica hoy. ¿Lo creen? Es para mí, y si tú quieres, es para ti. Y seré para vosotros por Padre, dice la promesa. ¿Cuántos le conocen como tu Padre? ¿Cuántos le han recibido y sabes que eres hijo de Dios? Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Claramente vemos aquí un llamado a apartarnos de la inmundicia y del pecado y buscar la santidad, la intimidad con Dios. En 1 Tesalonicenses 4, vayan ahí por favor. 1 Tesalonicenses 4, Pablo nos exhorta a santificarnos también. Nos dice: por los demás, hermanos, gracias Señor, con razón se oía. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no con pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Dice aquí claramente que debemos de buscar esa santificación. La voluntad de Dios para nuestra vida es nuestra santificación. En Romanos 12, me recuerda ahorita
hay un pasaje que nos dice claramente: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos ante Dios como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Amén. Que no os conforméis a este mundo, sino que seáis transformados por la renovación ¿de qué? De nuestra mente. Aquí en la mente es donde empieza todo. Las tentaciones vienen en un pensamiento. No llegan al corazón si no pasan primero por aquí, ¿cierto? Pero hay una cosa, la palabra también nos enseña que nuestro corazón debemos de guardarlo, porque de él emana toda la vida. Y en otra palabra se nos advierte que engañoso y perverso es el corazón del hombre. Entonces debemos de purificar nuestros corazones con la palabra de Dios. ¿Cómo lavas tu corazón? ¿Cómo lo limpias? Guardando palabra. El salmista en el Salmo 119 versículo 11 nos dice: tu palabra he guardado en mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Entonces necesitamos nosotros hacer esa decisión. Ahora vuelvo al tema. Gracias, Señor. Un versículo más. Versículo Hebreos 12. Vamos al versículo 14. Nos lo dice claramente. Seguid la paz. Voy a empezar del 12. Amén. Ahí va. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Wow. Sin santidad no vamos a ver a Dios. Dios es santo, Dios es puro, y para habitar en su presencia Jesús hizo lo necesario. Él pagó el precio para que tus pecados fueran exonerados, perdonados, removidos completamente de ti. Pero tú escoges. Te pregunto una vez más, les pregunto, ¿qué tanto debemos involucrarnos con el mundo? Con los que no creen, con los que se burlan, con los que rechazan el evangelio. ¿Qué tanto debemos involucrarnos? ¿Alguien me puede decir? Lo que sea necesario para ganarlos. Conforme tengas oportunidad, nos dice Pedro, comparte la esperanza que hay en ti. Amén. Entonces, lo que sea necesario. Si en tu trabajo conoces a alguien que no conoce a Cristo, que lo rechaza y que hasta se burla de ti, ora por esa persona y pídele a Dios que te dé oportunidad para compartir la fe que hay en ti, que vea también el testimonio. Amén. ¿Qué tanto debemos involucrarnos? Vivimos en esta sociedad y participamos, como dije anteriormente, en el trabajo, a veces jóvenes en la escuela o ya adultos que quieren un título por ahí, están yendo a la escuela. Pero el hecho de que vivamos en este mundo no quiere decir que vamos a ser parte de este mundo. Necesitamos verdaderamente examinar nuestro corazón. ¿Estamos participando en alguna manera? ¿Te juntas con amigos y en vez de ser un ejemplo para Cristo, ahí andas al rato? No voy a decir detalles. ¿Saben una cosa? A mí me acusaban de que, ay, te hiciste el santurrón. Me conocieron cómo era, tremendo. Y no está mi esposa aquí, pero lo digo enfrente de ella. Mujeriego, loco, fumaba como trenecito y no fumaba tabaco. Hacía lo que quería desde mi juventud, desde mi niñez. No había quien me dijera lo que hiciera. Cuando me casé, cuando mi esposa me quería decir, oye, pero no, si me quieres así me vas a querer, si no, vámonos. Así era yo. Pero Dios me cambió. Y Dios puede cambiar al más renuente, al más duro de corazón, porque cambió también a Pablo, a Saulo de Tarso. Amén.
Entonces yo les pido, no desperdicien cada oportunidad. El hecho de que vivamos en este mundo, dije, no nos obliga a participar en esas cosas. Pero tú decides. Tú tienes que hacer la decisión. Dios no te va a forzar. Si eres creyente, el Espíritu Santo te va a decir, no sigas por ahí. Si todavía no lo conoces, tu conciencia te puede decir, oye, ten cuidado. Pero yo te digo una cosa, si tú conoces a Jesús y el Espíritu Santo te está diciendo, no sigas ahí, ábrete. La palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios 10:13, uno de mis pasajes favoritos. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, o sea, común a todos nosotros. Mas Dios es fiel. ¿Qué dice? Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que juntamente con la tentación, estando la tentación ahí delante de ti, Él te va a dar la salida. Amén. Sino quedará también juntamente con la tentación esa salida. ¿Para qué? Para que la puedas soportar. Entonces Dios te da la salida. Si tú eres creyente, te aseguro que el Espíritu Santo te da, como decimos, bandera roja, luz roja, sal de aquí, ¿no es cierto? Amén. Entonces debemos de hacer la decisión nosotros. Voy a leer un versículo para cerrar. En 1 Corintios, vuelvan a 1 Corintios en el capítulo 5. Y vamos a leer del 9 en adelante. Con esto vamos a cerrar. Le voy a pedir al grupo de alabanza que venga arriba, por favor. Gracias, Señor. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis, dice, con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Wow. Más bien os escribí, les dice a los corintios, y nos dice a nosotros, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún coméis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, dice Pablo. Yo sé que no tenemos a nadie así aquí. No se preocupen, no volteen a ver a nadie. Pero debemos tener cuidado. Debemos ser obedientes a la palabra. Debemos también nosotros mantenernos en obediencia y en santificación a Dios, porque a Dios no lo podemos engañar. Dios me saca a flote si yo me involucrara otra vez en lo que hacía antes. Si me involucrara y diera entrada a la lascivia, a la lujuria, yo les digo una cosa, para Él no lo toma a la ligera. Les aseguro que me trataría como su hijo, y como hijo que soy de Él, me tendría que disciplinar y castigar, ¿cierto? La palabra nos lo dice. Entonces, estemos cuidando, estemos guardándonos para Él. Lo que Él quiere es que cuando Él te vea a su Hijo